Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad 1, Fundamentos de la Aritmética y el Álgebra. Siempre la lección 1, Números reales, como el tema Cálculo con raíces cuadradas. El objetivo es definir las propiedades de multiplicación y división de las raíces. Comencemos con este ejemplo. Dice, simplifica las siguientes expresiones. Si observamos, tenemos multiplicaciones de radicales. ¿Cómo vamos a trabajar con la multiplicación de radicales? Pues sencillo. Primero que nada, ese signo por está de más. No es necesario escribirlo. Por lo tanto, tener raíz de 3, raíz de 5 pegados es exactamente decir raíz de 3 por raíz de 5. Es lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en la multiplicación es copiar la raíz y multiplicar los números como tal. Si los radicandos. En otras palabras, multiplicar 3 por 5. Y 3 por 5 es 15. El resultado es raíz de 15. Veamos el siguiente ejemplo. La misma idea. Ese signo por lo podemos eliminar. Quedan juntos. Pero en la multiplicación, como son la misma raíz cuadrada, podemos colocar en una sola raíz y multiplicar todos los números como tal. Y entonces sería 2 por 3 por 7, que el resultado es 42. El resultado es raíz de 42. Veamos otro ejemplo más. Ahora es con respecto a la división. En la división, digamos que en el fondo ya vimos un poco en el video anterior cómo se trabajaba, pero lo voy a mencionar nuevamente. Simplemente es colocar la raíz tanto al numerador como al denominador y encontrar sus resultados entre la raíz de 9, que es 3, y la raíz de 16, que es 4. Y esa sería entonces la respuesta al ejercicio. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, simplifique las siguientes expresiones. Raíz de 18, comenzamos con S. Ahora, vamos a comenzar con raíz de 18. Cuando tengamos radicales, que son valores cualesquiera, vamos a hacer como primer paso simplificar ese radical. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Lo vamos a descomponer en sus factores primos. En otras palabras, vamos a decir 18 y le vamos a sacar la mitad de 18. ¿Cuál es la mitad de 18? 9. Pero 9 tiene tercera. ¿Cuál es la tercera de 9? 3. Y la tercera de 3, que es 1. Por lo tanto, 18 lo podemos escribir como la multiplicación de 2 por 3 por 3. Pero tener 3 por 3 es lo mismo que tener 3 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, sería 2 por 3 al cuadrado. Ese que tiene el cuadrado, se tiene el 3 que tiene el cuadrado, sale de la raíz. Entonces, por lo tanto, el resultado es 3 raíz de 2. Solo el que tiene el cuadrado sale de la raíz. El que no tiene cuadrado, en este caso es 2, queda siempre dentro de la raíz. Veamos el siguiente ejemplo. Lo mismo. Primero es tratar de simplificar. Entonces simplificamos 12. 12 tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Simplificando esto, nos quedaría entonces como 2 a la 2 por 3. ¿Sí? Hacemos lo mismo ahora con 75. Lo descomponemos. 75 tiene tercera, que la tercera de 75 es 25. 25 tiene quinta, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Entonces, por lo tanto, 75 es 3 por 5 por 5, que sería 3 por 5 al cuadrado. Ahora, en el caso de 3 sobre raíz de 25, como es una fracción, entonces hacemos lo mismo de separar, ¿sí? Raíz del numerador y raíz del denominador. Recordemos que ahora, en el siguiente paso, lo que debemos de hacer es sacar los números que tienen el cuadrado. Entonces, ¿quién sale? Sale el 2, queda 2 raíz de 3. Sale el 5, queda 5 raíz de 3. Y ahora, en este caso, 25 tiene raíz cuadrada que es 5. Entonces, por lo tanto, sería menos 3 raíz de 5. ¿Sí? Ahora, si observamos, los tres elementos tienen algo en común, que tienen raíz de 3. Ese raíz de 3, como es el mismo radical, se pueden sumar estas radicales, ¿sí? Los tres radicales se pueden sumar y entonces decimos, simplemente se copia el radical, como que fueran suma de variables, se copia la variable y se suman los coeficientes. Entonces lo mismo, copiamos el radical y sumamos sus coeficientes, o sea, los números. ¿Quiénes vamos a sumar? El 2, el 5 y el menos un quinto, ¿sí? Que tener raíz de 3 sobre 5 es lo mismo que tener un quinto de raíz de 3. Es exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, ahora encontramos el resultado de la suma de esos tres números. Podemos hacer en la calculadora sin ningún problema. El resultado nos da a 34 quintos raíz de 3. Veamos ahora las siguientes expresiones. El primero, raíz de 3 más raíz de 5 al cuadrado. En este caso es una suma de términos al cuadrado. Por lo tanto, nos vamos a guiar o vamos a recordar un producto notable que era la suma de al cuadrado o la resta al cuadrado. Cualquiera de los dos. La única diferencia es que si suma sería positivo 2ab. Si es resta sería negativo 2ab. Pero es la misma idea. Entonces vamos a tomar de referencia para el de la suma. Dice el de la suma que el a, que ya viene siendo el primer elemento. ¿Quién es el primer elemento? Raíz de 3. De raíz de 3 al
cuadrado. Así dice la fórmula. Luego dice la fórmula más 2ab. ¿Quiénes son a y b? Raíz de 3 y raíz de 5. Entonces sería más 2 raíz de 3 por raíz de 5. Luego dice la fórmula más b cuadrado. ¿Quién es b cuadrado o quién es b? Raíz de 5. Entonces por lo tanto sería raíz de 5 al cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? El cuadrado con la raíz se tacha. Y raíz de 3 con raíz de 5 se puede multiplicar. Y entonces, primero tachamos raíz de el cuadrado con la raíz, queda simplemente 3. 3 por 5, 15. Y el cuadrado con la raíz se tacha, queda 5. Podemos sumar el 3 y el 5 y queda 8 más 2 raíz de 15. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Que era raíz de 7 menos raíz de 5 por raíz de 7 más 2 raíz de 5. Si observamos aquí en estos dos paréntesis, la única diferencia es que en un paréntesis está en resta y el otro paréntesis está en suma. Son los mismos términos, ¿sí? Visualizaron eso, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos va a recordar a otro producto notable que se le conoce con el nombre de diferencia de cuadrados. ¿Que en qué consiste? Consiste en el primer término, que en este caso es raíz de 7 al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso es 2 raíz de 5 al cuadrado. Pero los escribimos entre paréntesis para indicar que es todo el término, ¿sí? Es 2 raíz de 5, entonces todo el término se encierra en paréntesis y se eleva al cuadrado. No importa que en la multiplicación de los paréntesis esté primero la suma y después la resta. Eso es lo de menos. Si observan en la fórmula, primero aparece la suma y después la resta. Y acá en el ejemplo, primero aparece la resta y después la suma. Pero siempre cuando estamos colocando resultados al cuadrado, siempre ese resultado está en resta, ¿sí? Por lo tanto, lo mismo, eliminamos la raíz con el cuadrado y nos queda 7 y elevamos al cuadrado ¿quién? Tanto el 2 como raíz de 5, los dos elementos. Y entonces, 2 al cuadrado es 4. La raíz con el 2 se elimina y entonces nos queda que 4 por 5 es 20. Hacemos esta resta que nos da a negativo 13. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.